Hola, muy buenas tardes. Te saluda el pastor Sergio Nava de la Iglesia Cristo Vive en la ciudad de Rosarito. Para nosotros es una bendición poder llegar hasta tu casa a través de esa televisora del canal 73 de CNR Noticias. Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más con ustedes y poder llevar una palabra de bendición, una palabra que fortalezca, una palabra que nos anime a seguir adelante. Un viernes como hoy, hace más de 2000 años, un hombre dio su vida en la cruz del Calvario y su nombre es Jesús de Nazaret. Pero antes de morir, nuestro Señor Jesús, Él dio 7 palabras en la cruz del Calvario. Y en esta tarde yo quiero dejarlas en tu corazón, cada una de ellas. Creo que Dios nos va a hablar, así es que dile a tus hijos que se acerquen, a tu esposa, a tu esposo. Si están comiendo, bueno, júntense ahí para escuchar una palabra de parte de Dios para su vida y para mi vida. En esta tarde vamos a orar para que sea Dios el que bendiga los que están comiendo y bendiga nuestras casas y todo lo que representamos. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, nos hemos, Señor, preparado y alistado para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, conforme a tú quieras, Señor. Abrimos nuestra casa, nuestro corazón, nuestra mente y todo, Señor, para que seas tú hablando en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, porque sé que nos vas a hablar. Y bendice a cada uno que está viendo, Señor, la televisión o lo está viendo por Facebook, Señor, y el que lo va a ver después, bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Acércate ahí con alguien si tienes Biblia. Yo te voy a invitar que abras tu Biblia en Lucas, capítulo 23, versículo 33. La Biblia nos habla y nos dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno al lado derecho y otro al izquierdo. Durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, Jesús predicó muchos sermones. La Biblia nos enseña que dio muchísimas enseñanzas. Habló en parábolas en algunas ocasiones, pero en las últimas horas de su vida, Jesús ya en la cruz del Calvario pronunció solamente 7 palabras. Ya no estaba en un monte o estaba a la orilla de un lago, sino estaba en la cruz, rodeado de 2 malhechores, donde pasó sus últimos momentos de vida y al final murió. Pero sabes, querido amigo, esas 7 palabras constituyen su último sermón. Nuestro Señor Jesucristo murió como lo que Él dijo que era. Él decía: yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida predicando, enseñando. No nomás eso, sino consolando y dando palabras de esperanza. ¡Qué tremendo! Así de maravilloso era nuestro Señor Jesús. Y no te puedo decir es. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy sigue siendo maravilloso Jesús. Y en esta tarde quiero que reflexionemos sobre estas 7 palabras que Jesús expresó en la cruz del Calvario y tomaremos su mensaje para nuestras vidas en esta tarde. Y la primera palabra la encontramos en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos. La primera palabra era del perdón. La verdad, iniciando, y la primera, creo que nos bota el cerebro como pidiendo perdón a los que le estaban haciendo mal. Jesús estaba sufriendo el peor castigo de alguien o que alguien podía recibir.
La Biblia dice que él había sido azotado, había sido golpeado. Sus manos y sus pies habían sido clavados en el madero de la cruz. Los soldados romanos estaban acostumbrados ¿a qué? A recibir insultos, a recibir ofensas, maldiciones de parte de aquellos que eran crucificados. Pero esta vez los soldados no escucharon unas palabras como las que comúnmente escuchaban de maldición, sino estaban escuchando algo que nunca habían escuchado. Oyeron a ese hombre hablando palabras de perdón, de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, Jesús terminaba sus días en este mundo perdonando, sin rencores ni amarguras en su corazón. Él los había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara también. Él no dijo, Padre, yo los perdono, pero destrúyelos tú. Él no estaba clamando por venganza. Él estaba pidiendo misericordia para los que le habían crucificado. Él estaba clamando y pidiendo perdón para los que le habían causado tanto dolor. Esta palabra de Jesús es un llamado a cada uno de los que estamos escuchando, a cada uno de nosotros, a perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han causado algún día dolor o sufrimiento en nuestra vida, a perdonar sin anhelar venganza. Mira, te voy a decir algo. ¿Cuántas personas terminan sus días odiando? ¿Cuántas personas terminan sus días con un corazón lleno de resentimientos y amargura? Y sabes, en esta tarde Jesús nos dice a cada uno de nosotros, no te vayas de este mundo sin haber perdonado. O no te vayas de este mundo sin haber hecho lo que yo hice, perdonando a nuestros enemigos. Muchos decimos que Dios te perdone, pero yo no. Otros decimos, yo te perdono, pero pues que Dios no te tenga misericordia de ti. Pero eso no es la actitud correcta que Dios quiere de nosotros como seres humanos que Dios ha creado. Y más si eres un hijo de Dios, un cristiano, tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es para cada uno de nosotros, pues Él fue crucificado por nuestros pecados. Entonces, la primera palabra, la primera enseñanza es perdón. La segunda palabra, según Lucas 23:39, nos encontramos en un diálogo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Mira, nosotros a la verdad justamente estamos padeciendo porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos. Mas este hombre que ningún mal hizo, y se voltea y le dice, Jesús, acuérdate de mí, por favor, cuando vengas en tu reino. Y en ese momento Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra, una palabra de salvación. Jesús murió exactamente como había vivido su vida, a la par de pecadores. Y no nomás eso, sino teniendo misericordia de ellos. Eso es lo más tremendo. Ahora, Él fue crucificado en medio de dos malhechores que seguramente habían cometido crímenes muy graves para haber sido condenados a este tipo de muerte. Pero aquí vemos la diferencia. Uno de ellos se burló de Él, lo escarneció, lo menospreció.
Pero el otro reconoció su pecado y lo reconoció a él como el Salvador. Y le hizo una petición estando en la misma agonía. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre no recibió de Jesús rechazo, sino una palabra de salvación. Él demostró que era lo que había dicho, la puerta de salvación. Según Juan, capítulo 10, versículo 9, una ocasión le dijo a sus discípulos: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Querido amigo y hermano, el Señor entregó su vida abriéndole la puerta del reino de Dios a los pecadores. Y sabes, esta palabra nos da varias enseñanzas muy importantes en nuestra vida. Primero, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Nunca se es demasiado pecador, número 2, para entrar en el reino de los cielos. Y número 3, no tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie. La última persona a la cual Jesús le predicó era un malhechor, un ladrón, alguien que estaba en la cruz a la par de él. Eso nos da a entender que todos caben en el reino de los cielos, porque un corazón que viene constricto y humillado, dice la Biblia, que Jesús no lo rechaza. Entonces la segunda palabra es salvación. La tercera palabra en Juan 9:25 la encontramos. Entonces él le respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho, ¿no habéis querido oír? Porque lo que queréis oír otra vez, quería también vosotros haceros sus discípulos. La tercera palabra es una palabra de amor. Todos sus discípulos lo habían abandonado, menos Juan, que estaba junto a María contemplando a su hijo en la cruz del Calvario. Eran momentos muy duros para la mamá de Jesús, viendo morir a su hijo, agonizando, sufriendo. Pero la profecía que le dio Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo se estaba cumpliendo. Allá en Lucas capítulo 2, versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La espada del dolor estaba atravesando el alma de María. Jesús mostró su amor para su madre María, no dejándola desamparada. Se cree que José ya había muerto, pero Jesús no se desatendía de su mamá. Qué hermoso es saber, qué maravilloso es ver cómo el Señor estaba cumpliendo su misión redentora, cómo Él estaba cumpliendo el plan eterno de la redención. Pero tuvo el amor para no descuidar ¿a quién? A su madre terrenal. Y sabes, este es un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros, que muchas de las veces descuidamos a nuestros padres, a nuestra familia, por todas las cosas importantes que tenemos que hacer. Nos descuidamos de las personas que amamos y nos aman, porque estamos cumpliendo importantes proyectos o ministerios. Jesús estaba cumpliendo el plan más grande para la humanidad, pero tuvo el tiempo para tener cuidado de su mamá. La cuarta palabra, una palabra de angustia y de dolor, porque en Mateo 27:45 la Biblia nos habla: y desde la hora sexta hubo tinieblas, dice la palabra, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, cerca de la
hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, querido amigo y hermano, para poder comprender mejor el significado de esas palabras tan impactantes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que leer el Salmo 22, ya que es un salmo totalmente mesiánico, escrito por el rey David. En el Salmo 22, versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fíjate, el título del Salmo dice sobre Ajelet Zahar, que significa el siervo de la aurora o el corzo del amanecer. Según los historiadores judíos, este salmo era cantado cuando se ofrecía el sacrificio del cordero por la mañana. Todos sabemos que Jesús es el cordero perfecto. Estaba siendo ofrecido en sacrificio en ese día. El Padre Celestial estaba entregando a su único Hijo, a su unigénito, por la humanidad pecadora, por cada uno de nosotros. Ahora, el Padre Celestial no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Allá en Génesis 22, del 11 al 13. Pero ahora el Padre Celestial estaba sacrificando a su hijo por nosotros. Y por eso el Señor con agonía expresa, ¿por qué me has desamparado? Para que nos demos cuenta, tú y yo, la agonía, el dolor y el sufrimiento que significaba para Dios ese sacrificio, y también para Jesús estar ahí en la cruz del Calvario. En otras palabras, querido amigo y hermano, no solo el Hijo sufría, sino el Padre permitiendo que su Hijo muriera en la cruz. Es un ejemplo bien sencillo. Cada uno de nosotros, por ese amor de Dios, por nosotros, tenemos que amarlo, honrarlo, alabarlo cada día en nuestra vida. Cuando nuestro hijo se enferma, ¿acaso no nos duele? Cuando nuestro hijo padece de algo, ¿acaso también nuestro corazón no se contrista? No queremos, muchas de las veces queremos correr, queremos hacer algo en favor de nuestro hijo o nuestra hija. Bueno, era la misma situación que en ese momento Dios tenía al ver a su único hijo pagando en la cruz del Calvario. Y lo más tremendo es que Dios lo estaba viendo todo. Entonces, en esta tarde, la cuarta palabra era una palabra de angustia, de agonía, una palabra de tristeza. Pero viene la quinta palabra y es una palabra de agonía. En Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tenemos que comprender algo, querido amigo, en esta tarde. Que uno de los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados no era solamente los clavos, sino la deshidratación, la pérdida poco a poco de la sangre, la fiebre por la insolación, por las heridas infectadas. Eso hacía que la boca se secara y que la lengua se pegara al paladar. Esta palabra tiene un doble mensaje para nuestras vidas. Primero, Él entregó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. En otras palabras, querido amigo, sufrió hasta lo último por amor a su nombre. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir o a padecer por causa de Dios? Es triste ver cómo muchas personas hoy en día le han dado la espalda a Dios. Es triste que muchos cristianos no se congregan solamente por una llovizna, cuando hace mucho calor. Querido amigo, hermano, que la sed del Señor nos motive a dar más de nuestra vida
por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él entregó hasta la última gota. Número 2, el Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros no sufriéramos sed espiritual. Te lo voy a explicar. Así como Moisés golpeó la roca en el desierto para que brotara agua, así Cristo, que es nuestra roca, fue golpeado para que nosotros pudiéramos beber del agua de vida eterna. La quinta palabra es una palabra de agonía. Tengo sed. La sexta palabra viene una palabra de esperanza. En Juan capítulo 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Querido amigo, en esta tarde, Jesús dejó bien claro que su obra redentora no quedaba a medias, sino que estaba terminada, que su misión había sido cumplida. Y por eso expresó la palabra griega tetelestai, que en español es consumado es. Esta palabra griega tiene varios significados en el tiempo bíblico, y cada uno de esos significados fueron cumplidos por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Esta palabra griega era usada cuando en una batalla el general del ejército victorioso subía a un monte y gritaba: consumado es. En otras palabras, la batalla ha sido ganada. Porque déjame decirte algo. En la cruz del Calvario no hubo una derrota, hubo la mayor victoria a favor tuya y a favor mía, porque Jesús murió para darnos vida y vida en abundancia. Gracias a Dios, gracias al Señor. Y yo creo que es un momento para poderle dar un aplauso ahí donde tú estás, en agradecimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque en Colosenses 2:4, 2:14 dice: anulando, borrando, quitando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz del Calvario, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Consumado es también en una palabra usada en el comercio. Cuando se cancelaba una deuda se decía tetelestai, es decir, la deuda está cancelada. En otras palabras, querido amigo y hermano, Jesús pagó nuestra deuda con Dios, nos justificó, y por medio de Él hoy podemos tener paz para con Dios. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La séptima palabra, y con esta voy terminando, es una palabra de confianza. Porque en Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amigo, amiga, hermano, querido televidente, Jesús estaba confiando que al morir no estaría más solo. El Padre estaría con él. Jesús sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte ni de Satanás, sino en las manos poderosas de Dios. Jesús sabía que su cuerpo sería bajado de la cruz por los soldados romanos y entregado a José de Arimatea para ser sepultado. Jesús no se preocupó por quién se haría cargo de su cuerpo, sino de su espíritu. Él confiaba aún más allá de la muerte. Su Padre Celestial, Él sabía que estaría con Él. Querido amigo, ¿cuántas personas se han ocupado de las cosas materiales cuando llega el día de su muerte? Ya aseguraron su ceremonia fúnebre,
ya dejaron repartidos sus bienes materiales, pero mi pregunta es para ti en esta tarde: ¿a quién le has entregado tu alma? ¿O a quién le has dicho, te encargo mi alma, te encargo mi eternidad? Jesús dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón nunca se separará de Dios, ni la muerte misma la puede separar. Y con estas 7 palabras hoy te dejo en esta tarde. Y te quiero hacer una pregunta antes de terminar. Tenemos unos 3 minutos todavía. Te hago una pregunta. Si hoy murieras, ¿a dónde va tu alma? ¿A quién le has encargado tu alma? La Biblia dice que este cuerpo va a la tierra. El espíritu, el soplo de vida va a Dios quien lo dio. Pero el alma, ¿a dónde va? Hay un camino que va al cielo y otro va al infierno. Cuando yo le entrego mi vida a Jesús y camino como Jesús me lo pide, yo le estoy diciendo, mi alma te la entrego a ti. Mi futuro eterno está en tus manos. ¿En dónde está tu futuro eterno? Si hoy quieres asegurar tu futuro eterno, ¿por qué no le entregas tu vida a Jesús en esta tarde? Él es el mejor mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. ¿Te gustaría? ¿Por qué no haces esta oración antes de terminar este programa? Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Quiero asegurar mi futuro eterno. Y es mejor asegurándolo en tus manos. Te entrego mi vida, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque no nomás ahora soy una creación tuya, sino ahora soy un hijo de Dios, con un futuro asegurado de ir al cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración en esta tarde, aquí vas a ver el Facebook de la iglesia, Iglesia Cristo Vive en Rosarito, AR. Mándanos un mensaje, agréganos. Nos gustaría saber que entregaste tu vida a Jesús. Y para poderte hablar, orar por ti, yo personalmente me comunicaré contigo para seguir orando por ti. Damos gracias a Dios y estoy bien contento que tú me hayas dado el permiso de entrar a tu casa a través de la televisión. Yo te deseo que tengas una excelente tarde y sigue con la transmisión de CNR Noticias. Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta pronto.